Buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Buenos días, profe. Muy buenos días, Michelle. Vamos a esperar unos minutos mientras se van integrando sus demás compañeros. Pedirle, por favor, si ve algún compañero conectado a alguna red social, recordarle de que ingrese a la clase, por favor. Invitarle a que se una, ya que vamos a estar abordando el último contenido de la unidad 3, referente a lo que corresponde a la escala de pH. Así que es bastante importante este tema para hacerles mención, por favor. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema. En razón del tiempo, para este día vamos a completar lo que corresponde a la semana virtual y en cierta forma vamos a estar desarrollando un contenido que es bastante importante dentro del área de la química, ya que es sobre la escala de pH. El pH es una magnitud y así también un aspecto bastante importante y relevante dentro de cualquier proceso químico. Y en ese sentido vamos a estar analizando qué significa pH, como también cuál es su definición y su importancia dentro de esta área de la química. Así que para arrancar, vamos a definir primeramente qué significa pH. Cuando hablamos del pH, nos vamos a referir de que son las siglas de una definición que se refiere al potencial de hidrógeno. Todas las sustancias, todos los materiales que están a nuestro alrededor, incluso nosotros, tienen y poseen cierta cantidad de hidrógeno. Y en razón de la cantidad de hidrógeno que posean esas sustancias o materiales, así será su ubicación dentro de la escala de pH, ya que según la magnitud de hidrógeno que posea, según cuántos átomos de hidrógeno, así la sustancia puede ser ácida o puede ser básica. Y más adelante veremos de que esta escala de pH, que es la representación del potencial hidrógeno, se manifiesta a través de una métrica. ¿Qué significa la métrica? De que va del 1 al 14, donde el 1 corresponde a aquella sustancia que es más ácida y el 14 corresponde a aquella sustancia que es más básica. Y de esa manera podemos comprender la magnitud y así también la escala que tiene el pH dentro de la vida cotidiana, ya que la escala de pH se emplea en diferentes sectores, como en el sector industrial para hacer mediciones sobre la calidad de las sustancias, en especial del agua, para ponerles un ejemplo, anda en toda su red de distribución, en cada una de las estaciones realizan testeos, sacan muestras de agua
y esa muestra de agua le sumerge en lo que es papel tornasol. Y según el color que toma el papel tornasol, ellos definen de si se encuentra en un estado ácido el agua o si se encuentra en un estado neutro y potable para poder continuar en lo que es la red de distribución. Y de esa manera no afecte a la salud de los consumidores, que somos nosotros directamente. Así también esta escala de pH también se emplea a nivel de la medicina para poder evaluar si un paciente se encuentra enfermo o no. ¿De qué manera? Dentro de los chequeos que se realizan, como por ejemplo el examen de sangre, hay un dato dentro de lo que son las estadísticas que brinda que está referente a la magnitud del pH de la sangre. Y en razón del pH, si está ácida o tiene lo que es una concentración de basicidad, el médico determina si el paciente tiene alguna infección o así también se encuentra en un estado convaleciente. Y de esa manera vemos de que esta escala es bastante importante, relevante dentro del área de la química. Así también podemos decir de la escala de pH de que se encuentran dos polos distribuidos a lo largo de esta métrica, que es la escala. Tenemos lo que es el polo ácido, que son aquellos números que van de 7 en adelante hasta el 1, y aquellas sustancias que son alcalinas, que es el otro polo, que va hasta el 14, y aquellas cantidades que vayan por encima del 7 hasta el 14 estarán dentro de ese polo de la escala de pH. Así también tenemos algunos ejemplos como el agua natural que se obtiene de los manantiales, de los ojos de agua. Esa agua posee un pH neutro. ¿Por qué? Porque se encuentra en equilibrio tanto el hidrógeno que posee como la cantidad de oxígenos e hidróxidos, ya que a partir de las concentraciones de hidrógeno o de hidróxido, como vimos en la clase anterior, una sustancia puede ser ácida o puede ser básica, en razón de ello. Así también tenemos otros ejemplos como la sangre, que tiene un pH de 7,38 a 7,42, que significa de que la sangre se encuentra en un intervalo casi neutro, un poco más encima de lo neutro, está más orientado al polo alcalino, sin embargo, puede considerarse de esa forma. Y un aspecto importante a resaltar del pH es que nosotros somos una respuesta de nuestro pH. Nuestra salud responde a lo que son los niveles de acidez y basicidad dentro de nuestro organismo. Si tenemos un organismo sano, significa de que tenemos un equilibrio, hay una neutralidad en cuanto a los factores de hidrógeno y así también de hidróxido que tenemos dentro del cuerpo. Sin embargo, cuando ocurre una enfermedad, es debido a que nuestro organismo se encuentra en un estado de acidificación. ¿Qué significa? De que el pH ha caído. Y al caer el pH a magnitudes y al polo ácido, eso produce infecciones parasitarias, infecciones bacterianas e incluso el estado más degenerativo que existe hoy en día en cuanto a la acidez del organismo es el cáncer, tristemente. Pero hay una solución y los médicos plantean de que una forma de equilibrar nuestro pH y mantener una salud óptima es balancear lo que consumimos. Aparte del agua, que se encuentra en un estado neutral, consumir alimentos verdes, vegetales y así también todos los alimentos que sean naturales, ya que de esa forma vamos a mantener lo que es esa estabilidad en el pH. No vamos a tener un organismo ácido ni alcalino, sino que vamos a mantenernos en parámetros de neutralidad y de esa manera vamos a perdurar con mayor sanidad en cuanto a nuestro organismo. Y de esta manera podemos definir el pH. Cuando veamos el término pH, significa potencial de hidrógeno. Y dependiendo de la concentración de hidrógeno que pueda tener la sustancia química, así será lo que es la sustancia, sea ácida o sea alcalina. También podemos mencionar de esta escala que se manifiesta a través de una métrica, como les planteaba, que va del 1 al 14. Esta es la famosa escala del pH, potencial hidrógeno. Tenemos lo que son 4 intervalos en cada extremo y así también tenemos del 1 al 7 y el 7 al 14, donde respectivamente esta escala se divide en dos grandes partes. Una parte en la cual la concentración de ácido aumenta y así también de hidrógeno, que se nos hará lo que es una medición ácida en cuanto a la sustancia, y tenemos esta parte que es la parte alcalina o básica,
¿Qué significa? De que las sustancias no son ácidas. Y acá, por debajo de la métrica, tenemos lo que son los colores. A través de los colores representan lo que es el nivel de acidez o basicidad de una sustancia. Así también el papel tornasol, que es un papel que al sumergirlo en alguna sustancia, reacciona y toma un color. Ese papel es que se utiliza dentro del área de la química para hacer estas mediciones, para ver si una sustancia es ácida o básica. Y en razón de su color se clasifica si bien está ácida o básica la sustancia. Tenemos lo que es para el nivel 1, el color rojo intenso, el cual representa el máximo estado de acidez de una sustancia. Tenemos así también el 7, que representa la neutralidad de una sustancia, lo que significa de que no tiene ni mayor concentración de hidrógeno ni mayor concentración de hidróxido, sino que hay igual cantidad de ambas sustancias. Y tenemos el otro extremo, que es el 14, el cual tiene el color azul intenso, lo que significa de que la sustancia tiene una alta concentración de hidróxido y por tanto es una sustancia básica o alcalina. Y de esta manera podemos representar lo que es la escala de pH. El pH se estructura a través de esta escala y nos permite comprender cuál es la naturaleza de una sustancia a partir de su potencial de hidrógeno. Así también tenemos acá algunos ejemplos de sustancias según su nivel de acidez o basicidad. Tenemos en el caso del pH 1, imagínense, el ácido de las baterías de los carros. No sé si han tenido la experiencia de ver este ácido, pero este ácido al tocar cualquier superficie la derrite. Así como la lava que contacta con otros materiales, los derrita de una forma instantánea, pues el ácido de las baterías es de igual de potente, debido a que tiene una alta concentración de hidrógeno. Así también tenemos los jugos gástricos de nuestro estómago, que también tienen una acidez muy cerca del 1, que es el polo extremo de acidez, y en el caso de los jugos gástricos, para que no genere un daño dentro de nuestras paredes estomacales, hay una mucosa, y esa mucosa estomacal neutraliza los efectos del ácido, ya que es básico. Y de esa manera no genera un daño dentro de nuestro estómago. Sin embargo, si consumimos alimentos ácidos, procesados, genera lo que es una pérdida de la mucosa y por ende allí es cuando empieza a afectar los jugos gástricos, cuando produce enfermedades como gastritis u otros problemas relacionados al estómago. Así también tenemos lo que es el zumo de limón, el famoso jugo de limón, está en la escala de 2 y 3, imagínense, bastante ácido el jugo de limón. Sin embargo, como les mencionaba, lo que son la mucosa estomacal evita de que genere un daño permisivo y así también penetre dentro de las paredes estomacales, neutraliza los efectos de las sustancias ácidas. Así también tenemos el jugo de limón que se encuentra en el nivel 3 dentro de la escala. Tenemos el vino que se encuentra entre el 3 y el 4, el zumo de tomate que se encuentra en el nivel 4 de acidez, la lluvia ácida entre 4 y 5 y el café que se encuentra en un nivel 5 de acidez. Así también tenemos lo que es el agua de lluvia que se encuentra en un estado muy próximo a la neutralidad. Sin embargo, aún sigue siendo un tanto ácida. Del lado de las sustancias que son básicas, tenemos lo que es como sustancia neutra el agua pura. ¿Qué significa? Aquella agua que no ha sido procesada. El agua de anda no la podemos tipificar dentro de este nivel porque es una agua ya procesada. Se le agregan sales minerales y eso agrega iones negativos que hacen en cierta forma ácida la sustancia. El agua pura tiene lo que es la neutralidad, hace la división entre ambas partes de la escala. Tenemos lo que es la sangre y la saliva, que son muy por cerca de ser neutras, sin embargo son un poco básicas. Tenemos los detergentes líquidos que se encuentran dentro del nivel 8 de la escala de acidez y basicidad. El agua de mar, que es una sustancia básica, no ácida. También tenemos el jabón en polvo. Todos los detergentes como el Rinso, cualquiera que empleemos dentro de lo que es la limpieza de diferentes ropa u otras, es una sustancia alcalina. Y de esa manera permite, en cierto modo, retirar la suciedad que donde se encuentran bacterias. Y por ser alcalina, repele estas bacterias.
Así también tenemos lo que es en el nivel 12, una sustancia que ahora está en boga y que se está utilizando bastante, que es el amoníaco doméstico, el amoníaco cuaternario, para limpiar superficies y desinfectar. Esa sustancia es básica. ¿Por qué es básica? Y tiene el nivel 12 porque tiene una alta concentración de oxígeno, así como la lejía. La lejía no es ácida, sino que es básica, ya que su nivel de concentración de oxígeno hace de que las bacterias mueran, porque las bacterias no les gusta el oxígeno, no les gusta altas concentraciones de oxígeno y las elimina. También tenemos lo que es otras disoluciones como los hidróxidos. Tenemos el ejemplo del hidróxido de sodio, el cual se encuentra en el polo extremo de las sustancias básicas. Y todos estos hidróxidos están categorizados de esta forma por su alta concentración de oxígeno por encima de hidrógeno. Y de esta manera vemos con estos ejemplos que esta escala es bastante compleja. Y así también nos permite comprender aquellas sustancias que pueden generar cierto daño a la salud humana, como también aquellas sustancias que pueden permitir ayudarnos a, por ejemplo, procesos de higienización, de limpieza, como los jabones y los amoníacos, para poder asimismo encontrarle una utilidad a esta escala dentro de la vida cotidiana. Para abrir el hilo de participaciones, ¿qué otras sustancias pueden plantear de ejemplo para poder categorizarlas si son ácidas o si son básicas? Abrir el hilo de participaciones, pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. Sustancias que puedan plantear de ejemplo para ubicarlas si son ácidas o si son básicas. Profe, el ácido estomacal que tiene uno. En el caso del ácido estomacal, se encuentra en el nivel 1 y 2. Para ser específico, es de 1,5 el pH. El jugo gástrico es ácido por naturaleza, pero como les mencionaba, no nos genera un daño en el estómago porque tenemos una mucosa, una cubierta muy semejante a la saliva que segregamos para digerir nuestros alimentos, y lo que hace lo que es esa mucosa neutraliza el efecto del ácido. En cierta manera, o por decirlo en otras palabras, detiene el ácido para que no afecte y no dañe lo que es las paredes del estómago, genere úlceras u otra afección grave dentro de este aparato orgánico que es muy importante. ¿Algún otro ejemplo que puedan plantear para poder ubicarlo si es una sustancia ácida o básica que conozcan de la vida cotidiana? ¿Y la soda, profe? En el caso de la soda es ácida. La soda se encuentra, para darles el ejemplo, se encuentra entre 2 y 3. Está en el mismo nivel de acidez y basicidad que el jugo de limón. Sin embargo, se dice de que si dejamos por cierto tiempo un clavo sumergido en la gaseosa, va a derretir el clavo porque es súper potente. Posee lo que es un ácido carbónico, la gaseosa, y ese ácido es bastante corrosivo. Imagínense si el clavo lo deshace en cuestión de unos días, ¿qué no hará dentro de nuestro cuerpo? O sea, por eso es importante reconocer la importancia de esta escala para así evitar aquellas sustancias que puedan generarnos una repercusión más adelante en nuestra salud. Muy bien, con estos ejemplos vamos a dar paso entonces a una ejemplificación de cómo calcular el pH a partir de la concentración de hidrógeno. Bueno, acá tenemos lo que es una ejemplificación de cómo calcular esta escala a partir de la concentración de hidrógeno. Imagínense qué interesante, aparte del papel tornasol, podemos emplear lo que es una fórmula científica para poder encontrar si una sustancia es ácida o es básica. Y para poder hacerlo tenemos este problema, en el cual nos dice de que hay una sustancia que tiene una concentración
de hidrógeno, que es el H+, de 2.5 por 10 elevado a la menos 3. Este valor de la concentración del hidrógeno ya va a venir dado en cada uno de los ejercicios. Por tanto, tenemos de que esta sustancia tiene este valor en cuanto a hidrógeno. ¿Cómo vamos a calcular entonces el pH? Empleando esta fórmula. El pH, o en otras palabras, potencial de hidrógeno, será igual a menos logaritmo multiplicado por el valor de la concentración del hidrógeno. ¿De dónde surge el logaritmo? Este valor se encuentra dentro de la calculadora. Buscamos en la calculadora la tecla log, tal cual aparece acá en el texto, y la vamos a presionar. Pero antes vamos a colocar negativo, vamos a colocar el símbolo menos, colocamos luego log y entre paréntesis el valor de la concentración de hidrógeno, que es esta cantidad que ya nos proporciona el ejercicio. Hacemos la sustitución y nos quedará menos logaritmo por el valor de 2.5 por 10 a la menos 3. Y al final nos resultará de que el valor del pH de esta sustancia cuya concentración es de 2.5 por 10 a la menos 3 es de 2.6. En este caso lo hemos reducido a un número decimal, ya que las cantidades suelen contener más decimales para poder ubicarlo de mejor forma dentro de la escala de pH. Y sabiendo de que esta sustancia es ácida, podemos definir qué tipo de repercusiones pueden generar dentro de la salud humana. Así como tenemos acá algunos ejemplos, como el ácido sulfúrico, tenemos también el ácido nítrico y así también el carbonato de amoníaco. Todas estas sustancias son ácidas debido a su concentración de hidrógeno. Y de esta manera hemos encontrado el pH a partir de una fórmula científica, sin necesidad de usar papel tornasol ni ir al laboratorio, sino que conociendo únicamente la concentración de hidrógeno de la sustancia y con el logaritmo negativo del valor de la concentración, ya hallamos el pH respectivamente. ¿Alguna duda, pregunta referente al ejercicio? ¿Alguna duda, pregunta, aporte o Profe, comentario? ya Diga. es regla que siempre nos van a dar lo que es el H positivo. Sí, en el caso del H positivo o la concentración de hidrógeno, siempre lo va a proporcionar el ejercicio. Ese es un valor estandarizado, en general cambiarán las cifras, pero ya vendrá dado y lo que tendremos que hacer es únicamente pasar a la fórmula. ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta. Como les mencionaba, el procedimiento no es muy complicado. La calculadora nos facilita realizar el procedimiento. Solo vamos a colocar el menos logaritmo y luego colocamos lo que es el valor de la concentración de hidrógeno que ya nos proporciona el ejercicio. Le damos igual y ya nos dará el valor del pH. Y como les mencionaba, como vamos del 1 al 14 en el pH y este está cerca del 1, es una sustancia bastante ácida. Está cerca de acidez de la gaseosa y del jugo de limón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda referente a la ejemplificación del pH? ¿De cómo calcularlo? ¿Cómo realizar el procedimiento? ¿O la definición de pH? ¿O asimismo aspectos de la escala que no hayan quedado claros para que puedan consultar? Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, nos vamos a quedar con una actividad práctica para poder ver cómo funciona ya en la vida real la escala de pH. Vamos a utilizar un simulador virtual para el cual le voy a pedir de favor de que entremos, realicemos la práctica para que veamos ya más de cerca cómo funciona este fenómeno del pH. En el caso de la actividad práctica en el simulador virtual, en el grupo de WhatsApp les voy a compartir lo que son los pasos a seguir para que podamos realizarlos. Y de esa forma entrar al simulador, vamos a cambiar ciertos valores de 3 sustancias que vamos a medir su pH y allí hay dentro del simulador un medidor de pH y solo lo vamos a mover a través de nuestro
lo que es movimiento táctil y lo vamos a ubicar dentro de la sustancia y de esa manera nos lanza automáticamente el medidor de pH el valor que tiene. Así que vamos a estar trabajando esa actividad práctica para ver ya de lleno y así también en la vida real cómo funciona esta cuestión del pH para que podamos comprender mejor el tema. Así que nos vamos a quedar con esa parte práctica. Vamos a llegar hasta acá con lo que es el contenido de la clase y ya les voy a facilitar tanto el documento de la presentación como también la parte práctica que vamos a realizar en el simulador virtual. Para hacer la entrega me van a enviar fotografía, una para hacer en específico, dentro del simulador, ya cambiando los valores y asimismo la respuesta a una pregunta que allí mismo irá contenido dentro de la actividad práctica. Si me entregan lo que es esa actividad, pueden hacerlo en el transcurso del día, dentro del grupo de WhatsApp o en privado, les voy a ponderar con puntos. Esos puntos van a ser adicionales, sea a su nota de examen o también a la guía de esta semana. Así que es importante realizar esa actividad práctica. No sé si tiene alguna duda, pregunta antes de cerrar. Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, vamos a llegar hasta este punto en cuanto a la sesión virtual y ya luego les facilito lo que son los recursos para trabajar la actividad práctica. Que tengan un buen día, cuídense mucho, muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta una próxima sesión y cualquier duda, pregunta referente a guías u otros aspectos de los ejercicios, siempre estamos ahí a la orden. Que tengan un buen día, cuídense mucho y muchas bendiciones.